La historia comienza en uno de los momentos más delicados del reinado de Carlos III. Un periodo marcado no solo por los desafíos propios de la corona británica, sino también por profundas tensiones familiares que, con el paso de los años, se han convertido en un asunto de interés internacional. Lo que inicialmente parecía ser una disputa privada entre padre e hijo, terminó transformándose en un debate sobre el futuro de la institución monárquica, la lealtad, la confianza y los límites entre la vida familiar y las responsabilidades de Estado. Aquella mañana, según el relato, Carlos III se encontraba solo en su despacho privado. Sobre su escritorio reposaba un documento que simbolizaba mucho más que una decisión administrativa. No era simplemente una orden destinada a regular funciones oficiales dentro de la familia real. Era el resultado de años de desencuentros, declaraciones públicas, entrevistas polémicas y una creciente pérdida de confianza entre el monarca y su hijo menor, el príncipe Harry. Durante mucho tiempo, el rey habría intentado mantener abiertas las puertas de una posible reconciliación. A pesar de las críticas públicas, las memorias publicadas por Harry y las entrevistas que generaron controversias en todo el mundo, Carlos parecía aferrarse a la esperanza de que algún día la relación pudiera reconstruirse. Sin embargo, la situación había llegado a un punto en el que la corona ya no podía separar completamente las consecuencias personales de las consecuencias institucionales. La monarquía británica se ha sostenido durante siglos sobre un principio fundamental: la continuidad. Los soberanos cambian, las generaciones pasan, pero la institución debe permanecer estable. Para muchos observadores, ese principio fue precisamente el que terminó guiando la decisión del rey. La preocupación ya no se limitaba al presente. Carlos debía pensar también en el futuro reinado de William, en la estabilidad de la corona y en la confianza de quienes trabajan dentro de la estructura monárquica. Desde una perspectiva histórica, esta situación recuerda otros momentos en los que la familia real británica tuvo que elegir entre el afecto personal y la preservación de la institución. La historia de la monarquía está llena de episodios en los que los intereses familiares chocaron con las exigencias del Estado. Sin embargo, en la era moderna, con la presión constante de los medios de comunicación y las redes sociales, estos conflictos adquieren una dimensión mucho más compleja. Lo que hace especialmente significativo este episodio es el contexto emocional que lo rodea. Carlos no estaba tomando una decisión sobre un funcionario, un asesor o un miembro distante de la familia. Estaba tomando una decisión sobre su propio hijo. Un hijo al que había visto crecer, sufrir la pérdida de su madre y enfrentarse a una exposición mediática extraordinaria desde la infancia. Según el relato, después de firmar el documento, el monarca permaneció en silencio observando una silla vacía frente a su escritorio. Esa imagen tiene una enorme carga simbólica. La silla representa no solo la ausencia física de Harry, sino también la distancia emocional que se ha ido ampliando entre ambos durante los últimos años. Donde antes existía una relación directa entre padre e hijo, ahora parecía existir una barrera construida por el resentimiento, la desconfianza y las heridas acumuladas. La entrada de Camila añade otra dimensión al episodio. Como esposa del rey y figura cercana al centro de las decisiones reales, ella comprende inmediatamente que la medida no ha sido tomada con ligereza. La pregunta que le formula, si está realmente seguro de lo que acaba de hacer, refleja una duda que probablemente muchos británicos también se plantearían. ¿Era realmente necesario llegar tan lejos? La respuesta atribuida a Carlos resulta particularmente reveladora. El rey afirma estar seguro de su deber, pero no del precio emocional que tendrá que pagar por cumplirlo. Esa frase resume perfectamente el conflicto central de toda esta historia. Por un lado está el soberano, obligado a proteger la institución. Por otro lado está el padre, consciente de que cada paso dado en defensa de la corona puede alejarlo aún más de su hijo. Desde el punto de vista periodístico, este es el aspecto más interesante de la situación. La opinión pública suele interpretar los acontecimientos reales en términos simples: vencedores y vencidos, culpables e inocentes.
Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja. Carlos no aparece aquí como un rey despiadado, ni como una víctima absoluta de las circunstancias. Se presenta como un hombre atrapado entre dos responsabilidades incompatibles: proteger la monarquía y preservar su familia. A medida que la noticia comienza a circular dentro de los círculos cercanos al palacio, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto puede una institución sobrevivir cuando los conflictos familiares se convierten en asuntos públicos? Durante años, las tensiones entre Harry y la familia real han generado titulares, documentales, entrevistas y debates internacionales. Cada nueva revelación ha contribuido a erosionar la confianza entre ambas partes. Para algunos analistas, el verdadero problema no radica únicamente en las diferencias personales. El problema surge cuando las conversaciones privadas, los desacuerdos familiares y las disputas internas terminan teniendo consecuencias para el funcionamiento de la institución. En ese momento, la cuestión deja de ser familiar y se convierte en constitucional. La figura de William también comienza a cobrar importancia incluso antes de aparecer directamente en escena. Como heredero al trono, su posición es especialmente delicada. Cualquier decisión tomada por Carlos tendrá repercusiones en el futuro reinado de su hijo mayor. El príncipe de Gales deberá convivir durante décadas con las consecuencias de lo que está ocurriendo hoy. Mientras tanto, miles de kilómetros lejos de Londres, Harry aún desconoce que una de las decisiones más importantes de su vida acaba de ser tomada. Sin saberlo, está a punto de descubrir que el conflicto ya no gira únicamente en torno a diferencias familiares. Lo que está cambiando es su relación con la institución que durante décadas definió su identidad pública, y precisamente ahí reside la verdadera dimensión de esta historia. No estamos simplemente ante una disputa entre padre e hijo. Estamos presenciando el momento en que la corona intenta establecer una frontera definitiva entre la familia y el poder. Una frontera que, según el relato, podría cambiar para siempre el futuro de Harry dentro de la monarquía y redefinir la relación entre los Windsor durante las próximas generaciones. Sin embargo, la gran pregunta permanece abierta. ¿Puede una firma proteger realmente a una institución de siglos de antigüedad, sin destruir al mismo tiempo los vínculos humanos que le dan sentido? Esa incógnita acompañará cada uno de los acontecimientos que están por venir, y marcará el desarrollo de una crisis que ya no pertenece únicamente a una familia, sino a toda la historia contemporánea de la monarquía británica. El documento firmado por Carlos III no aparece como un acto repentino, sino como la consecuencia de una cadena de episodios que fueron debilitando la confianza entre el rey y su hijo menor. En el centro de esa tensión se encuentra una reunión privada en la biblioteca del castillo de Windsor, un encuentro que, según el relato, debía servir para evitar una separación definitiva, pero terminó convirtiéndose en el punto de no retorno. Carlos llegó a esa reunión con una intención limitada: reconstruir algún tipo de vínculo familiar sin devolver a Harry sus funciones oficiales. El monarca parecía dispuesto a permitir encuentros personales, conversaciones privadas y actualizaciones directas sobre asuntos familiares. Pero no quería reabrir la puerta del servicio real. Para el rey, esa diferencia era fundamental. Podía existir una relación padre-hijo, pero no necesariamente una relación príncipe-corona. Harry, en cambio, interpretó esa propuesta de manera muy distinta. Para él, aceptar contactos personales sin recuperar un lugar reconocido dentro de los grandes eventos reales equivalía a aceptar una exclusión disfrazada de reconciliación. Su preocupación no era únicamente sentimental. También estaba relacionada con la seguridad, el acceso a residencias reales, la presencia en ceremonias importantes y el futuro de sus hijos dentro de la familia Windsor. En ese punto, el conflicto se vuelve profundamente simbólico. Para Carlos, los límites eran una forma de proteger la estabilidad de la institución. Para Harry, esos mismos límites eran una prueba de que el palacio ya no lo consideraba verdaderamente parte de la familia. La misma medida podía verse como protección desde Londres y como humillación desde la perspectiva del duque de Sussex.
La conversación, según el relato, se deterioró cuando Harry sintió que su padre no podía ofrecerle garantías concretas. Cada palabra del rey parecía cuidadosamente medida. Cada condición sonaba como una nueva advertencia. Y Harry, que durante años había denunciado sentirse desplazado y silenciado, reaccionó no solo como príncipe, sino como hijo herido. El momento más delicado llega cuando Harry coloca sobre la mesa un conjunto de notas relacionadas con conversaciones privadas posteriores a la coronación. La posibilidad de que esos intercambios fueran mencionados en una entrevista internacional cambia por completo el tono del encuentro. Lo que hasta entonces era una discusión familiar, se convierte, a ojos del rey, en una amenaza institucional. Carlos entiende que, si las palabras privadas pueden ser utilizadas como instrumento de presión pública, ningún espacio de confianza puede sobrevivir. La familia real vive constantemente bajo observación, pero necesita zonas de confidencialidad para funcionar. Sin ellas, cada encuentro se transforma en riesgo, cada conversación en posible titular y cada gesto en material político. Desde una mirada periodística, este es el núcleo del conflicto. La familia Windsor ya no discute solamente sobre afectos, sino sobre el control del relato. Harry quiere defender su versión de los hechos. El palacio quiere proteger sus conversaciones internas. Entre ambas posiciones se abre una grieta difícil de cerrar, porque cada parte considera que está actuando en legítima defensa. Harry cree que ha sido marginado y que la institución ha permitido que otros hablen por él. Carlos cree que su hijo ha cruzado una línea peligrosa al convertir la intimidad familiar en un recurso de presión. Ambos se sienten traicionados. Ambos se consideran incomprendidos. Y precisamente por eso, el diálogo fracasa. Después de aquella reunión, Carlos ordena preparar una barrera constitucional permanente. Pero todavía no firma. Ese detalle es importante, porque muestra que el rey aún busca una última posibilidad de entendimiento. No quiere actuar sin mirar nuevamente a Harry a los ojos. Quiere ofrecerle una salida, aunque esa salida esté rodeada de condiciones estrictas. El encuentro final en Clarence House se desarrolla en un ambiente aún más tenso. No hay asesores, abogados ni secretarios. Solo padre e hijo frente a un documento todavía sin firma. La escena adquiere una fuerza casi teatral. Sobre una mesa se encuentra el futuro institucional de Harry. Frente a él, el padre que aún podría detenerlo. Carlos ofrece una última opción. Harry puede aceptar límites formales que impidan el uso público de conversaciones privadas, entrevistas o acuerdos familiares con fines comerciales o mediáticos. Si acepta, algunos canales personales podrían mantenerse abiertos. Si se niega, la separación se volverá definitiva. Pero Harry escucha control donde Carlos habla de protección. Para él, aceptar esas condiciones sería renunciar a su derecho a responder cuando se sienta atacado. Desde su punto de vista, el palacio también ha utilizado filtraciones, versiones anónimas y estrategias de comunicación para moldear la opinión pública. Por eso considera injusto que solo a él se le exija silencio. La pregunta más dolorosa aparece entonces de forma directa. Harry quiere saber si su padre todavía lo considera parte de la familia. La respuesta de Carlos contiene amor, pero también una frontera imposible de ignorar. Le dice que será su hijo todos los días de su vida, pero que no puede formar parte de todo lo que la corona debe proteger. Esa frase marca el corazón emocional del capítulo. Carlos no niega el vínculo de sangre. Lo separa del poder. Reconoce al hijo, pero no al representante de la institución. Para Harry, sin embargo, esa distinción resulta devastadora. Porque durante toda su vida, familia y corona han estado entrelazadas. Ser hijo del rey y ser parte del mundo real parecían realidades inseparables. Ahora, por primera vez, se le dice que una puede sobrevivir sin la otra. En ese momento, entra William como figura decisiva. Su papel no es secundario. Como heredero, su apoyo convierte la medida en algo más duradero que una decisión personal de Carlos. William sabe que algún día heredará no solo la corona, sino también los conflictos que hoy no se resuelvan. Para él,
Permitir ambigüedades sería dejar una bomba política para el futuro. Pero William tampoco actúa desde la frialdad absoluta. El documento lleva el nombre de su hermano menor. El mismo hermano con quien caminó detrás del féretro de Diana, con quien compartió una infancia marcada por la exposición pública y con quien, durante años, pareció destinado a sostener el futuro de la monarquía. La tragedia de William es que ya no puede separar completamente al hermano del problema institucional. Catherine introduce una reflexión especialmente importante. Al preguntarle si actúa como futuro rey o como hermano enfadado, obliga a William a enfrentarse a la parte más humana de su decisión. No basta con justificar una medida diciendo que es necesaria. También hay que reconocer las heridas que deja. Por eso William añade una protección para Archie y Lilibet. Los hijos de Harry no deben cargar automáticamente con las consecuencias del conflicto de sus padres. Esta cláusula muestra que, incluso dentro de una decisión severa, existe conciencia del daño generacional. La monarquía intenta contener la crisis, no convertirla en herencia. Sin embargo, Carlos rechaza una revisión automática después de 5 años. Para el rey, el tiempo por sí solo no reconstruye la confianza. No basta con esperar. Deben existir pruebas claras de que los espacios privados pueden mantenerse privados y de que la relación con la institución ya no será usada como campo de batalla público. Finalmente, llegan las firmas. Carlos escribe primero. William firma después. En ese instante, la ruptura deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad formal. Lo que comenzó como una conversación difícil entre padre e hijo, termina transformándose en un acuerdo institucional respaldado por el monarca actual y el futuro rey. Harry comprende el verdadero alcance de la directiva no mediante un anuncio público, sino a través de una ausencia. Una invitación que esperaba recibir desaparece de su agenda. Un acto conmemorativo privado, al que creía poder asistir sin cámaras ni discursos, deja de estar autorizado para él. La exclusión ya no es una posibilidad futura. Es una realidad inmediata. Ese detalle tiene un peso simbólico enorme. La monarquía británica no funciona únicamente con coronas, discursos y ceremonias televisadas. También se sostiene sobre invitaciones, accesos, llamadas privadas y gestos aparentemente pequeños. Cuando esos canales se cierran, el mensaje es más fuerte que cualquier comunicado oficial. Harry ya no pertenece al círculo operativo de la corona. A partir de ese momento, todo cambia. Sus comunicaciones con antiguos asistentes del palacio se interrumpen. Las conversaciones directas son sustituidas por intermediarios legales y administrativos. El lenguaje familiar queda reemplazado por el lenguaje burocrático. Harry ya no llama a personas que lo conocen desde hace años. Ahora debe formular solicitudes ante una estructura que lo considera externo. Para él, el golpe no es solo político, es profundamente personal. Durante años, Harry había luchado por demostrar que seguía teniendo un lugar en la familia que lo vio nacer. Ahora descubre que ese lugar, al menos dentro de la institución, ha sido cerrado con la firma de su padre y el respaldo de su hermano. Meghan aparece en este momento como una figura de contención. Ella comprende que una reacción pública inmediata podría alimentar aún más la narrativa del conflicto. Le aconseja esperar, no responder desde la herida abierta. Sin embargo, el enojo de Harry es difícil de contener. Siente que el palacio ha convertido el duelo familiar en procedimiento, la distancia emocional en reglamento y la decepción en política oficial. La intervención de la princesa Ana introduce una de las lecturas más interesantes del relato. Ana no niega la necesidad de límites, pero advierte a Carlos que la disciplina sin misericordia puede parecer venganza. Su observación es clave porque expone el riesgo moral de toda decisión institucional. Incluso cuando una medida busca proteger, puede ser interpretada como castigo. Carlos escucha esa advertencia. Y ahí aparece el matiz más importante del capítulo. El rey decide que Harry seguirá recibiendo información directa sobre su salud. Con ese gesto, separa dos planos que hasta entonces parecían inseparables: la corona y la paternidad.
Harry pierde acceso institucional, pero no es borrado como hijo. Esa decisión abre una pequeña puerta en medio de una ruptura casi total. Harry recibe el mensaje mientras prepara una respuesta pública. Al leer que todavía tendrá un canal personal para saber de su padre, borra el comunicado que estaba escribiendo. En lugar de atacar, llama. Pero quien responde no es Carlos, es William. La llamada entre los dos hermanos representa un cambio de tono. Por primera vez en mucho tiempo, no hablan mediante abogados, comunicados o rumores. Hablan como hijos preocupados por la salud de su padre. La pregunta de Harry es sencilla. Quiere saber si Carlos está bien. William responde con una honestidad poco habitual. El rey está estable, pero cansado, herido y menos seguro de lo que aparenta el documento firmado. Ese intercambio es fundamental, porque muestra que la dureza institucional no elimina por completo la humanidad. William mantiene la directiva. No pide perdón por proteger la corona, pero admite que no todas las conversaciones pueden seguir siendo negociaciones. Harry, por su parte, reconoce algo que rara vez aparece en el discurso público. Durante años se ha sentido borrado, hablado por otros, reducido a un problema que debía gestionarse. La conversación no resuelve la fractura, pero establece un límite nuevo. Ambos acuerdan que los intercambios sobre la salud de Carlos y sobre sus hijos no serán utilizados en libros, entrevistas, filtraciones o declaraciones públicas. Es un pacto modesto, pero significativo. No devuelve a Harry su papel. No cura la relación entre hermanos, pero crea un pequeño espacio protegido donde todavía puede existir algo parecido a la confianza. Después llega la filtración. La directiva secreta entra en la prensa y el conflicto privado se convierte en juicio nacional. Los titulares dividen al país. Algunos ven a Carlos como un rey valiente que finalmente impone orden. Otros lo consideran un padre cruel que sacrifica a su hijo para salvar la imagen de la monarquía. La opinión pública reduce una tragedia compleja a una pregunta brutal. ¿Protegió Carlos la corona o rompió su familia? Desde una perspectiva periodística, este es el momento en que la historia deja de pertenecer a sus protagonistas. Una vez que los medios se apoderan del documento, Carlos, Harry y William pierden el control del relato. Cada gesto será interpretado. Cada silencio será analizado. Cada palabra será convertida en prueba a favor o en contra de una de las partes. Carlos observa la cobertura junto a Camila. Los comentaristas hablan de un rey que eligió la institución por encima de la sangre. Pero el monarca sabe que la decisión nunca fue tan simple. La corona exige estabilidad, pero la paternidad exige presencia. En esa contradicción se encuentra la soledad del rey moderno. Debe parecer firme ante el país mientras carga en privado con las heridas de su propia familia. Harry también ve el debate desde lejos. Lo que más le duele no son las críticas, sino escuchar a desconocidos hablar de su relación con Carlos como si ya estuviera muerta. La opinión pública convierte su miedo más íntimo en una conclusión colectiva. Para un hombre que ha construido parte de su identidad reciente sobre la denuncia de sentirse excluido, ese espectáculo mediático resulta devastador. El comunicado oficial del palacio intenta separar cuidadosamente afecto y autoridad. Harry sigue siendo descrito como un miembro profundamente querido de la familia del rey, pero sin futuro poder dentro de la corona. Esa frase resume toda la arquitectura de la decisión. Amor sin función, parentesco sin acceso, vínculo personal sin papel institucional. La carta privada de Carlos a Harry ofrece el cierre emocional del capítulo. El rey reconoce el dolor causado por su firma, pero no intenta disfrazar la realidad. La frase central es contundente. El documento cierra el camino de Harry de regreso al deber, no su camino de regreso a su padre. En términos narrativos, esa frase redefine toda la crisis. Ya no se trata únicamente de expulsión o castigo. Se trata de una separación definitiva entre dos dimensiones que durante toda la vida de Harry habían estado unidas: ser hijo del rey y servir a la corona. Carlos le dice, en esencia, que puede perder una posición sin perder completamente un vínculo.
Harry coloca la carta junto a la directiva. No rompe ninguno de los dos documentos. Ese gesto sugiere una aceptación dolorosa. La lucha por recuperar un lugar dentro de la monarquía activa ha terminado. Ya no necesita demostrar que todavía posee un derecho operativo dentro de la institución. Ha perdido ese espacio, pero conserva, aunque herida, su identidad como hijo. William también respeta el acuerdo privado alcanzado con su hermano. No restaura el estatus de Harry, ni suaviza la medida, ni confunde contención con reconciliación. Pero deja de convertir cada contacto en una batalla pública. Harry hace lo mismo. Ambos comprenden que una relación totalmente rota solo beneficiaría al resentimiento. El final no ofrece una reconciliación completa. Sería demasiado fácil y poco creíble. Lo que ofrece es algo más sobrio. Una frontera. Harry queda fuera del futuro operativo de la monarquía. Carlos conserva la autoridad de la corona. William asegura la continuidad institucional. Pero entre esas ruinas queda abierta una posibilidad humana, pequeña y frágil. La decisión de Carlos no puede presentarse como una victoria, tampoco como una simple venganza. Es una medida dura, nacida de una pérdida de confianza y de la necesidad de proteger una institución constantemente observada. Pero también es una confesión de límites. La monarquía puede regular funciones, accesos y deberes. No puede decretar el fin del amor entre un padre y su hijo. Así, la historia concluye con una paradoja amarga. Al cerrar definitivamente la puerta del servicio real, Carlos destruye la fantasía de que Harry pueda regresar a su antigua vida. Pero precisamente al cerrar esa puerta, elimina también la negociación que mantenía a padre e hijo atrapados en una lucha interminable por poder, reconocimiento y pertenencia. Quizá, después de la pérdida institucional, pueda surgir un vínculo más honesto. No el de un príncipe reclamando un papel, ni el de un rey defendiendo su autoridad, sino el de dos personas marcadas por el dolor, obligadas a aprender que una familia puede seguir existiendo incluso cuando la institución decide protegerse de uno de sus propios miembros. Esa es la verdadera profundidad de esta crisis. No trata solo de Harry, no trata solo de Carlos. Trata de una monarquía que intenta sobrevivir a la era de la exposición total, donde cada conversación puede volverse noticia y cada herida familiar puede convertirse en asunto de Estado. Y trata, sobre todo, de una pregunta que seguirá acompañando a los Windsor durante años. ¿Qué queda de una familia real cuando la palabra real pesa más que la palabra familia? Y mientras esta historia continúa generando preguntas en todo el mundo, una cosa parece clara. Detrás de los títulos, las coronas y las responsabilidades reales, siguen existiendo seres humanos enfrentando decisiones difíciles, heridas profundas y relaciones que quizá nunca vuelvan a ser las mismas. ¿Crees que el rey Carlos tomó la decisión correcta para proteger la monarquía? ¿O piensas que el precio pagado por la familia ha sido demasiado alto? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tu comentario aquí abajo y participa en el debate con nuestra comunidad. Tus ideas y puntos de vista son una parte fundamental de este canal. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir descubriendo las historias más impactantes, los secretos mejor guardados y las últimas noticias sobre la realeza británica y las familias reales de todo el mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos reportajes y análisis exclusivos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Nos vemos muy pronto en una nueva historia de últimas noticias de la realeza, donde seguiremos investigando los acontecimientos que están cambiando el futuro de las monarquías modernas.